Hola a todos. Hoy soy aquel narrador que descubre sueños en los espacios más inesperados. Imagina esto. Estás en un lugar tranquilo, pero lleno de historias vivientes. En un hogar de ancianos, en las afueras de la ciudad. La luz de la tarde entra tenue por las ventanas, tocando con calidez a cada residente. A lo lejos, en el pasillo principal, se escuchan voces. Algunos están jugando cartas, otros mirando la televisión en silencio. Por aquel lugar atraviesa la silueta de un hombre con traje de firma, de paso seguro, pero de expresión melancólica. Ese es el millonario. Llega con varias cajas en las manos. Dentro están las donaciones que decidió llevar: televisores nuevos, sillas más cómodas, materiales de arte. Él cree que así puede dar algo de luz a aquel lugar que cuida de tantos sueños rotos. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que estoy haciendo. Me encantaría que dejaras en comentarios tu ubicación y hora local. Me interesa saber en qué parte del mundo están mirando esta historia en este preciso instante. Ahora, apaga las luces, quizás enciende el ventilador para un poco de ruido suave, y comencemos esta noche. El millonario deja atrás a sus asistentes en la recepción. Busca encontrar en aquel lugar más que una simple buena acción. Busca, sin saber aún, a alguien muy importante en su vida. A alguien de aquel pasado que llevaba más de 30 años perdido, pero que en aquel lugar vivía bajo el silencio de la rutina. Ese encuentro marcará el inicio de una historia de descubrimientos, emociones reprimidas y sueños de una familia rota que están a punto de encontrar una última oportunidad de sanar. Pero eso lo viviremos en la próxima parte. Dentro de aquel lugar tranquilo, pero lleno de voces apagadas, el millonario avanzó con paso firme, pero también ligeramente dubitativo. Pasó junto a grupos de ancianos jugando dominó, mirando la televisión o simplemente mirando a la nada, como si estuvieran viajando en el tiempo sin moverse de aquel lugar. «Disculpe», dijo en voz baja a una enfermera. «Me pregunto, ¿hay alguien aquí que llevara en el pasado el nombre de Andrés Rivera?» La enfermera, de ojos cansados pero vivaces, frunció el ceño en un acto de sorpresa. «¿Andrés Rivera? Ese nombre. Sí, así están en nuestros expedientes. Hay alguien así aquí. Pero tiene poca memoria. Casi no habla. No sabemos mucho de él». Algo en aquel nombre removió en el millonario sentimientos muy guardados en lo más profundo de su alma. Andrés Rivera era el nombre de su padre, aquel que desapareció cuando tenía tan solo 10 años, aquel que vivió en silencio en el lugar más inesperado de todos. «¿Puedes llevarme con él? Por favor», pidió con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad en la voz. «Sí, sígame. Pero prepárese. El señor Andrés tiene poca memoria. Puede que no lo reconozca, o que ni siquiera pueda hablar». Así, el millonario comenzó así el camino más importante de toda una vida. Pasillo tras pasillo, aquel lugar que primero le parecía ajeno, comenzó a sentirse como el lugar de un reencuentro. Como si el destino lo estuviera guiando justo hacia aquel hombre, debilitado pero vivo. Aquel que llevaba en la sangre, pero que vivía sin saber de aquel lazo. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. El millonario avanzó detrás de la enfermera, con aquel paso pesado, pero lleno de expectativa, como alguien que atraviesa el corredor de un hospital, pero también el corredor de toda una vida. A cada paso que daba, el silencio del lugar envolvía más y más aquel encuentro inminente. «Aquí está», dijo en voz muy tenue la enfermera cuando se detuvo frente a una habitación al final del pasillo.
La puerta estaba entreabierta. A través de ella se veía a un hombre de cabellos muy blancos, sentado junto a la ventana en una silla de madera, mirando sin expresar nada en particular, como si estuviera ahí, pero también muy lejos de aquel lugar. ¿Él es Andrés Rivera? ¿Mi padre? El millonario tragó saliva antes de dar el paso que lo llevaría definitivamente al pasado. Así están en nuestros expedientes, pero tiene poca memoria. Así que, no sé, no sabemos, respondió la enfermera en un susurro de resignada comprensión. Está bien, dijo el millonario, más para sí que para ella. Necesito intentarlo. Tengo que saber. Así, con manos ligeramente temblorosas, pero con toda la fuerza de aquel que busca respuestas, avanzó hacia aquel hombre debilitado pero vivo, aquel que llevaba en la sangre, pero que vivía sin saber de aquel lazo. La habitación olía a madera, a medicina, pero también a sueños muertos. Sueños de aquel que vivió sin saber que alguien lo estaba buscando. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario se detuvo a escasos 2 pasos de aquel hombre de cabellos blancos. La luz tenue que entraba por la ventana dibujaba en el suelo la silueta de aquel anciano, como si estuviera apareciendo de nuevo, en el mundo de los vivos, justo en aquel preciso lugar. Padre, murmuró con una voz tan débil pero tan emotiva que casi se le quebró en la garganta. Papá, ¿eres tú? El anciano no respondió de inmediato. Por unos segundos, el silencio volvió a apoderarse de aquel lugar, como si estuviera jugando a dejar en suspenso aquel encuentro. Finalmente, el hombre movió ligeramente la cabeza, pero sin dejar de contemplar el paisaje a través de la ventana. Mi papá, insistió el millonario, más cerca ahora, casi tocando el respaldo de la silla. Tú, Andrés Rivera, así te llamas, así me llamo yo también. Rivera, como tú. El anciano pareció reaccionar levemente cuando escuchó aquel apellido. Sus ojos, debilitados pero vivaces en aquel último destello de conciencia, parpadearon varias veces. Por un instante, en ellos cruzó una chispa, como si estuviera reconociendo aquel nombre, aquel apellido, aquel pasado que llevaba tantos años dormido en lo más profundo de su memoria. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario contuvo la respiración cuando aquel tenue destello aparecía en los ojos de Andrés Rivera. Ese pequeño chispazo de conciencia era más de lo que muchos en aquel lugar habían visto en años. La enfermera, de pie junto a la puerta pero sin atreverse a dar un paso más, también presenció aquel instante como si estuviera contemplando un fenómeno extraordinario. Andrés, susurró el millonario, inclinándose ligeramente hacia adelante. Soy tu hijo, aquel que perdiste cuando era solo un niño, aquel que vivió sin saber de dónde vino, pero que encontró el camino de regreso, a ti. El silencio volvió a caer en aquel lugar, pero esta vez estaba cargado de emociones. Por un nuevo acto reflejo, el anciano movió ligeramente la cabeza en dirección a aquel extraño, aquel que así, de golpe, aparecía en el ocaso de su vida para decir, «Soy tu familia». «Mi hijo», murmuró Andrés con una voz tan débil como el crujir de una hoja en otoño. Ese simple susurro estremeció al millonario más que cualquier triunfo en los negocios, más que cualquier suma en el banco. Porque en aquel silencio roto encontró lo que más anhelaba en el mundo. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. El millonario avanzó aquel último paso que lo separaba de Andrés. Rodilla en tierra,
a la altura de aquel hombre debilitado pero vivo, lo miró a los ojos. Por primera vez en más de 30 años, el silencio comenzó a dejar lugar a las emociones más profundas. «Sí, papá, soy yo», dijo con la voz entrecortada, sin dejar de mirarle. «Tú, estás vivo, estás aquí, y yo regresé, para llevarte conmigo, para que vivamos juntos lo que el destino nos robó». En aquel instante, el anciano alzó una mano, temblorosa pero decidida, y la posó en el rostro de aquel hombre maduro, aquel que de niño corría en el patio de la casa, aquel que soñaba con encontrar a su padre, aquel que venció a la riqueza pero no al olvido. «Mi hijo», volvió a murmurar, pero esta vez con más fuerza en la voz. Aquel simple acto de reconocimiento estremeció tanto al millonario como a la enfermera, que contemplaba aquel encuentro en silencio, pero con lágrimas en los ojos. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario llevó con delicadeza la mano de Andrés entre las suyas, como si estuviera tocando el objeto más frágil, pero más valioso de toda la tierra. Aquel hombre de negocios, que en otros espacios de la vida tomaba decisiones millonarias sin inmutarse. En aquel lugar tan humilde vivía el triunfo más grande de toda su existencia. «Papá», murmuró, «me pregunto cuánta vida hemos perdido, cuánta música, cuánta risa. Pero eso podemos dejar atrás. Podemos comenzar de nuevo, juntos». Andrés, debilitado pero consciente de aquel encuentro, apretó ligeramente las manos de aquel extraño que en realidad era parte de sí. Aquel pequeño apretón valía más que cualquier contrato firmado, que cualquier inversión multimillonaria. Por primera vez en años, el millonario sintió que el triunfo más importante de todos estaba ahí, en aquel lugar tranquilo, pero lleno de emociones vivas. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario ayudó a Andrés a levantarse ligeramente en la silla, con toda la delicadeza de aquel que cuida de alguien muy frágil, pero extremadamente importante. La enfermera, sin dejar de secarse las lágrimas con el borde de la manga de su uniforme, se acercó con una manta para arropar al anciano. «Vamos», dijo el millonario en voz muy tenue. «A partir de ahora, vas a venir conmigo, a dejar atrás este lugar, a encontrar en casa el amor que perdiste, el que también yo perdí, pero que podemos volver a tener. Andrés, debilitado pero más vivo en aquel preciso instante que en años anteriores, inclinó ligeramente la cabeza en señal de aprobación. La mano de aquel hombre que llevaba tanto sin tener una familia volvió a encontrar cobijo en el afecto de aquel a quien siempre perteneció. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario ayudó a Andrés a levantarse definitivamente de aquel lugar que durante tantos años había sido tanto refugio como cárcel. Con paso torpe pero seguro, apoyado en el brazo de aquel que llevaba en la sangre, comenzó así a dejar atrás aquel corredor de silencio, aquel lugar en el que vivió sin saber que tenía una familia en el mundo. «Vamos, papá», murmuró, «hay toda una vida ahí fuera, una vida que podemos compartir, que podemos dejar de perder, juntos». A cada paso que daban, el silencio del lugar se iba sustituyendo por el crujir de la madera bajo ellos, el aire más vivificante de aquel corredor, como si el lugar también respirara más al dejar ir aquel huésped de tantos años. La enfermera, siempre detrás pero sin dejar de sonreír, contemplaba aquel acto de redención como el triunfo más grande de aquel hombre sin pasado, pero con futuro. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante.
Al cruzar la última puerta de aquel lugar, el aire de la calle golpeó el rostro de Andrés, removiendo en lo más profundo de sus sueños aquel paisaje de libertad que tantos años atrás vivió, pero que casi había llegado a olvidar. La luz del sol, tenue pero reconfortante en aquel atardecer, envolvió tanto al padre como al hijo en un manto de nuevas oportunidades. Así es. Así se siente el aire de la libertad, murmuró el millonario, más para sí que para aquel hombre debilitado pero vivo. Ese aire que también yo respiro más al dejar atrás el pasado. Andrés alzó ligeramente el rostro, como reconociendo aquel regalo de luz, aquel triunfo de dejar atrás el lugar en el que vivió sin sueños, pero sin dejar de tenerlos en el más profundo de ellos. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. El coche negro, de cristales tintados pero de interior amplio y cómodo, estaba estacionado justo en la salida. El millonario ayudó a Andrés a entrar en el asiento de atrás, bajo una manta de cachemir que lo envolvió en calidez en aquel primer viaje de regreso a casa. La enfermera, de pie junto a ellos, contempló aquel acto como el triunfo de lo emotivo sobre lo material. «Vamos», dijo el millonario en voz tenue pero firme. «A partir de ahora, el camino es nuevo, pero es nuestro, de los dos». El coche comenzó a avanzar, primero lentamente, luego aumentando la velocidad en aquel camino que se adentraba en el paisaje de la ciudad. En aquel lugar en el que vivieron sin saber el uno del otro, pero que, a partir de ese encuentro, dejará de tener espacios en sombra. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. Dentro del coche, Andrés contemplaba el paisaje a través de la ventanilla, como si estuviera redescubriendo el mundo. La última luz del sol pintaba de dorado los edificios, las copas de los árboles y el asfalto de aquel camino de regreso. A su lado, el millonario lo rodeaba con el brazo, ayudándole así a sentirse seguro en aquel tránsito hacia lo nuevo. «Mira», murmuró el millonario. «Ese parque, ahí solíamos ir cuando yo era un niño, cuando vivíamos juntos, antes de que todo se rompiera». Andrés, debilitado pero consciente, volvió ligeramente la cabeza hacia aquel lugar, como si estuviera reconociendo aquel paisaje en lo más profundo de su memoria, como si aquel parque estuviera grabado en cada latido de su debilitado pero vivo corazón. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. A poca distancia de aquel parque de sueños compartidos, el coche comenzó a abandonar el tráfico de la ciudad para adentrarse en una zona más tranquila, más privada, más adecuada para aquel nuevo inicio en la vida de Andrés. A lo lejos comenzó a aparecer una casa rodeada de árboles, con un portón de madera que se abrió automáticamente cuando el coche se acercó. «Bienvenido a casa, papá», dijo el millonario con una mezcla de alegría, alivio y emotividad en la voz. «Aquí podremos dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo, juntos». Andrés, debilitado pero más vivo en aquel nuevo entorno, contempló aquel lugar, aquel refugio, como si estuviera regresando finalmente al lugar al que siempre perteneció. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. El coche se detuvo frente a la casa, una construcción de madera y piedra rodeada de pinos y rosales. La última luz del día se reflejaba en las ventanas, dándoles un aire de calidez, de seguridad, de nuevo inicio. El millonario ayudó a la Andrés a bajar, paso a paso, sin dejar de sujetarle el brazo para evitar que tropezara en aquel camino de grava. «Ya estás en casa», murmuró.
Aquí podremos dejar atrás lo que viviste, pero también recordar lo que fuimos. Dentro de aquel lugar, el fuego en la chimenea chisporroteaba, envolviendo de luz tenue pero reconfortante cada rincón de aquel nuevo hogar. Andrés, debilitado pero lúcido, avanzó junto a aquel que era más que su salvador. Era, al fin, el regreso de alguien a la fuente de toda identidad. Pero lo que viviremos en la última parte, eso, lo viviremos más adelante. Dentro de aquel nuevo hogar, cuando el silencio de la noche comenzó a descender sobre ellos, el millonario ayudó a Andrés a dejarse caer en el sofá más cómodo de la sala. La chimenea chisporroteaba en un rincón, como si estuviera entonando una última canción de regreso, de encuentro, de redención. Aquí podemos dejar atrás el pasado, pero sin dejar de recordar lo que somos, murmuró el millonario. Tú, más que mi padre, eres la raíz de toda mi fuerza. Andrés, debilitado pero en aquel lugar más vivo que en muchos años, asintió ligeramente, como reconociendo en aquel silencio el triunfo de aquel encuentro, el triunfo de la familia, el triunfo de aquel amor que venció a la distancia, al olvido y al paso del tiempo. Y así, bajo la luz tenue de aquel nuevo inicio, padre e hijo encontraron, al fin, el lugar al que siempre habían pertenecido. La noche cayó en silencio. Pero aquel silencio estaba lleno de sueños de futuro, de sueños en los que juntos encontrarían nuevas historias que vivir. Fin Twilight.